Por si las moscas, hoy vamos a hablar de la Suprema Corte y del proceso de selección de el nuevo ministro, o en este caso de la nueva ministra. Hay tres candidatos o candidatas, una de ellas es Diana Álvarez, la otra es Margarita Ríos Fajat y la tercera es Ana Laura Magaloni. Para hablar de estos temas me acompaña Laida Negrete. Laida, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Investigadora, y el penalista Agustín Acosta. Agustín, ¿cómo estás? Guillermo, gusto en estar aquí contigo y con tu auditorio. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que destapa este proceso, que es la renuncia de Medina Mora. ¿Qué opinión les merece? Pues la renuncia de Medina Mora es un hecho, digamos, atípico. Es decir, la designación de un ministro tiene precisamente la garantía de mantenerse en el cargo, ¿no? Y precisamente la Constitución establece que los ministros solamente podrán retirarse del cargo por renuncia por hechos graves, por causa grave. La renuncia de Medina Mora fue una renuncia inesperada después de ciertos, digamos, escándalos mediáticos, y una renuncia que expresó simplemente eso, una renuncia, pero nunca las causas. Y el público y la opinión se quedó, digamos, ayuna o con ganas de conocer las causas. Es también atípico, es un hecho fuera de lo común, porque se vio como, digamos, una debilidad de la permanencia de la seguridad en el cargo y, por ende, un poco del Poder Judicial. Laida. De Medina Mora creo que también hay que recordar la forma en que fue designado. Generó una polémica desde entonces porque se le veía como un aspirante muy cercano al entonces presidente Peña Nieto, muy particularmente sí. a Humberto, ¿no? Quien había sido su alumno. Entonces, él entró con esta etiqueta de el cuate, ¿no? Un ministro cuate del presidente a la Corte, y había una gran polémica acerca no solo de su cercanía, sino de los métodos de designación que subsisten y que son malos, donde en realidad se permite que el presidente designe a personas muy cercanas a él, donde no necesariamente es el mérito lo que cuenta más. Okay. A ver, vamos sobre este punto. ¿Cómo es el proceso de designación de un ministro? El proceso de designación es una terna, 3 personas elegidas por el presidente, que lo único que tienen que cumplir como requisito mínimo son una serie de puntos que están en la Constitución, pero que en realidad podrían ser cubiertos por 2/3 partes de los abogados en México. O sea, no es una forma de depurar a los mejores. Y hay una parte, una fracción de este artículo que dice que de preferencia tengan una trayectoria de honorabilidad, un servicio en administración de justicia, pero solo de preferencia, o sea, no es necesario. Entonces, este método que nada más pide estos requisitos mínimos que pueden cumplirse fácilmente, y después se lanza las ternas al Senado, y en el Senado adicionalmente no hay un proceso donde lo que se privilegie sean los perfiles. Perfiles me refiero que la persona, además de ser abogado, tiene que tener un desempeño profesional que sea de verdad notable, ¿no? Y eso necesitaría evaluaciones subjetivas, evaluaciones, discusiones, debates abiertos al respecto. Eso se está soslayando, y de nuevo, desafortunadamente, en esta semana vimos cómo se emitió el acuerdo del Senado el día jueves, y el proceso de designación, una vez que el presidente mandó la terna, va a ser 2 rondas de participaciones de 20 minutos de las aspirantes, donde no va a haber preguntas, donde no va a haber debate, y así vamos a elegir a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué opinión te merece la terna, Agustín? Bueno, lo primero, y creo que eso es un buen dato, porque creo que debe haber más equilibrio de género, es que sea una terna conformada solamente por mujeres. Digo, yo creo que eso todo el mundo debe darle la bienvenida.
son 3 abogadas y creo que de nuevo hay algunas prácticas de lo que se ha visto en esta selección de ternas, ¿no? Siempre hay como una candidata fuerte o 2 candidatas fuertes y que se percibe más cercana al presidente. Exactamente. Exacto. Yo creo que, y lo voy a decir, hay que decirlo, digamos, la doctora Ríos Farjat es una destacada fiscalista, es la presidenta Del SAT. actualmente del sistema de administración tributaria. Hay una subsecretaria que realmente no se le ve tan grande perfil, y está la doctora Magaloni, que es una conocida y reputada académica. Entonces, creo que hay 2 contendientes, digamos, que las llamaría de peso, ¿no? Y ahí habría que medir el peso específico de cada una de ellas. Hay una ausencia, y yo creo que en esta administración es la presencia de alguien del Poder Judicial. A mí me gustaría aprovechar aquí la oportunidad en la Corte siempre ha habido un equilibrio. En algunos otros tribunales del mundo solamente entran al máximo tribunal personas que tienen carrera judicial. Okay. ¿No? Es muy difícil que ingresen abogados destacados o académicos. Nuestra Corte tiene un equilibrio. Ingresan personas de carrera, ingresan académicos. El mismo presidente de la Corte no es de carrera judicial, fue un destacadísimo abogado particular, abogado litigante, y un destacado académico, profesor de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, creo que ese equilibrio genera una tensión sana en el Poder Judicial. En este caso, se privilegia a alguien de la administración y a alguien que viene de la academia. Habrá que ver ahí, creo que eso es motivo de esta discusión, de esta plática, quién tendrá más peso específico. Una de las razones que se ha puesto también en la discusión pública es que los funcionarios tienden a tener conflictos de interés cuando son ministros de la Corte y no hay manera de salvar ese problema. ¿Qué piensas, Day? Sí, creo que cualquier aspirante tiene un potencial conflicto de interés de algún lado, ¿no? Eso siempre creo que nos tenemos que acostumbrar a discutir eso, porque todos tenemos relaciones, familias, amigos, que si en un momento dado, en un futuro, uno tuviera que decidir como juez, ¿no? En ese hipotético, tendría uno, por ejemplo, que excusarse. Entonces, hay que anticipar eso. En la parte de los funcionarios es importante porque uno querría en un juez de la Suprema Corte, en un ministro de la Suprema Corte, en el juez más importante del país, que tenga la mayor independencia posible del Poder Ejecutivo, muy particularmente, porque es un contrapeso. Está diseñado para poner el alto. Entonces, cuando hay 2 candidatas que vienen del Poder Ejecutivo, quizá lo vería yo como una debilidad en la selección de la terna. Ahora, del otro lado, sí coincido que son buenas noticias que sean las 3 mujeres. Otra buena noticia es que no son las cuatas, como decíamos, los otros ministros que fueron cuestionados anteriormente, no son los cuatas de López Obrador. Esto es muy claro. López Obrador ha sido muy enfático en Sí, este punto. pero además, bueno, muy objetivamente sus trayectorias profesionales no las ligan a él de manera personal, o sea, no son soldadas, no han sido soldadas de Morena durante muchos años, ¿no? Cada quien ha tenido, e incluso como contacto con distintos partidos, no se identifican con un solo partido, por ejemplo. Entonces, creo que esas son buenas noticias. Pero en términos de los perfiles, sin duda el perfil más fuerte en términos de la teoría constitucional, pero también en la calidad de independencia, sería Ana Laura Magaloni. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Por si las moscas, soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Laida Negrete y Agustina Costa. Estamos hablando de este proceso de designación de ministras de la Corte, porque digo ministras porque la terna es de 3 mujeres. Agustín, ¿cuál es el equilibrio ahorita en la Corte? Bueno, quizá hay que empezar por mencionar que la Corte, ¿cómo funciona un poco la Corte? La Corte tiene 2 salas.
funciona en la primera sala los asuntos penales, los asuntos civiles, y en la segunda sala los asuntos administrativos laborales, y luego funciona también en pleno. La sala que es, digamos, la más polémica, la que ve los asuntos que llegan a los medios, que todo el mundo habla de ellos, etcétera, Como es el que tú llevaste como el caso de Florence Cassés. Cáceres, es evidentemente la primera sala. Ajá. Es, digamos, la más emocionante, la más movida. La segunda sala es una sala de temas muy jurídicos, con un tema también muy importante, la materia fiscal, las materias administrativas. La verdad es que en las dos salas se ven asuntos, pero llegan menos a ser y luego cuando funcionan en pleno, que también es muy importante porque ahí se pronuncian sobre grandes temas, sobre la constitucionalidad de leyes, etcétera, y como que también todo el mundo está muy atento. Como dije, siempre hay un equilibrio entre quienes vienen del Poder Judicial y quienes vienen de diversos ámbitos. Fundamentalmente yo diría dos, y que son la academia, han llegado destacados académicos, y quienes vienen de la administración, y quienes vienen del Poder Judicial. Como caso muy anormal o poco común, es el caso del presidente de la Corte, que era un destacado abogado privado, con también una trayectoria académica. Y ahí hay una tensión. Los miembros del Poder Judicial se les caracteriza a veces como más conservadores, conocen muy bien todas las materias, traen una disciplina muy clara y vienen, dicho sea de paso, de una meritocracia. Pero a veces se les están muy en una misma forma de pensar, en una endogamia que a veces los hace ser un poco conservadores. En cambio, pues quienes vienen sobre todo de la academia o de la administración, pues traen ideas distintas. Hablando del tema de la administración y entrando ya al tema de las candidatas, yo diría que, por ejemplo, la presidenta del SAT trae ya un bagaje, digamos, de fiscalista. Son temas muy complejos y que atañen a todo el mundo. Pero hay otros fiscalistas. Pero creo que ya hay demasiados fiscalistas. Está el ministro Javier Lainez, que fue procurador fiscal, y alguien que también había ocupado la presidencia del SAT, como es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Académicos, actualmente estuvo el caso del ministro Cosío, que fue muy conocido, y yo creo que Ana Laura Magaloni trae eso efectivamente, es una candidata que trae mucha obra escrita sobre eso, que dirigió una escuela de Derecho, y que además publica sus opiniones en el periódico Reforma, al igual que Margarita Ríos Farjat, ambas son columnistas de periódicos. Creo que Ana Laura Magaloni, en ese sentido, hay que recordarlo, la Corte es un tribunal constitucional, entonces trae, digamos, la experiencia clara de la materia constitucional. Y además es una buena polemista. Ana Laura le interesa mucho que la justicia le llegue a la gente, que no se quede, digamos, en los códigos o en las constituciones. Exactamente. Creo que esa es una característica única en términos de lo que puede aportar Ana Laura Magaloni a una corte, que es, ella está consciente de que la interpretación constitucional acaba siendo una forma de repartir bienes. ¿No? Y a veces recursos económicos, ¿no? Una interpretación fiscal sin duda dice quién paga, quién no, ¿no? Y en ese sentido ella tiene muy claro que es un mecanismo fundamental para generar igualdad, para generar equidad. Y creo que esa agenda no la he visto en ningún otro ministro y sin duda es la única aspirante en esta terna que lo tiene. Pero además de ser un polemista y una constitucionalista, porque es la formación en el doctorado de Derecho Constitucional, fue una diseñadora, una arquitecta. Eso es lo que te iba a preguntar. Del sistema constitucional actual. O sea, ella fue constitucionalista de la Constitución de la Ciudad de México y además ayudó al diseño de la Fiscalía. No solo eso,
Hay 3 participaciones a nivel constitucional de Ana Laura Magaloni, que la hace una arquitecta de nuestras instituciones vigentes. Una de ellas fue en la reforma de la Corte actual, donde se definió que iba a haber menos ministros, que iban a durar más en su cargo, inamovible. Bueno, no, más bien se restringió el tiempo, pero iba a ser inamovible, y se cortaron los cordones umbilicales en lo más posible con el Poder Ejecutivo. Se pusieron los candados de que un secretario de Estado no pudiera pasar a la Corte, ¿no? Que no fueran amigos directos del presidente los que llegaran. No solo eso, también la parte de controversias constitucionales, ¿no? Y acciones de inconstitucionalidad, que es una forma de resolver conflictos de muy alto nivel. Ella fue una de las arquitectas de ese sistema. Okay. Por otro lado, participó en la reforma del sistema penal acusatorio, de lo que le llaman los juicios orales, influyó mucho en que eso se diera, y finalmente, a nivel de constitución local, fue una de las constituyentes de la Ciudad de México, donde diseñó lo que será la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, pero también algunas instituciones que tienen que ver con tener controles al Poder Judicial local. Bueno, políticamente, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo están moviendo las cosas en el Senado? En el Senado eso yo creo que es un tema complejo. La que sea designada tiene que obtener, mayoría calificada. Dos terceras partes. Yo creo que hay una cosa que es muy obvia. Morena trae una agenda, digamos, de no disciplinar a la Corte, porque eso no lo veo muy claro, pero sí una agenda, digamos, de también reformar los excesos que se han visto en la Corte, es decir, los sueldos altos, los privilegios, y también, hay que decirlo, la corrupción que a veces ha llegado al Poder Judicial. Ha habido recientemente sacudidas en algunos circuitos, ¿no? Notablemente en el estado de Jalisco, los jueces federales, ha habido jueces que han sido retirados de sus cargos y que, digamos, tengan, digamos, una sintonía con el mensaje anticorrupción, el mensaje austeridad republicana que trae el gobierno de la República. Y por el otro lado, yo diría, lo caracterizaría o caricaturizaría de esta manera muy esquemática la oposición, integrada por todos aquellos que no son Morena, que insisten en que quien llegue garantice la independencia del Poder Judicial. Claro. Entonces, ustedes recordarán, al principio de esta administración, pues le tocó a la Corte revisar la ley de sueldos, y eso era una cosa muy compleja, y además cómo el Poder Judicial con sueldos altos iba a tener que autorregularse. Creo que recordaremos que el Poder Judicial hasta optó por autorregularse y bajarse los sueldos, ¿no? Muy bien, vámonos a un corte, pero voy a regresar con la misma pregunta contigo, Laida. Por si las moscas, estamos de regreso. Antes del corte hablábamos de la política que hay en este momento alrededor de la designación de una ministra, entre 3 ministras designadas por el presidente, y qué es lo que está pasando en el Senado. Te quería preguntar, Laida. Pues mira, es muy evidente que en este momento la terna tiene 2 candidatas fuertes. Una es Margarita Ríos y Ana Magaloni. ¿Y qué quiere decir esto? Que se están dividiendo los votos. En realidad, afortunadamente, como no hay una línea, sí hay una efervescencia en términos de... Sí, es un tema que nos ha ocupado en los periódicos, en las discusiones personales, en las mesas, en las sobremesas, etc. Entonces, no está claro cuál va a ser el resultado. Pero lo que es una lástima, en realidad, del proceso del Senado, es que todo esto se va a decidir en un par de días, con una exposición mínima de estas candidatas
a los senadores. En otros países No estos las vamos procesos... a poder conocer. No las vamos a poder conocer profundidad. a profundidad en sus posturas, en todos los temas, en su capacidad de dialogar y debatir. Estos procesos que en otros países llevan meses, se va a resolver en México en 2 días. Como dije, en 2 rondas de 20 minutos, con exposiciones, sin interpelaciones, sin preguntas, sin debate. ¿Y por qué hacemos eso? Yo creo que eso es algo que hay que revisar, y quienes llevamos observando el sistema de designación de ministros desde hace años, hemos estado insistiendo en que cambien las reglas. En que cambie. Y no solamente eso, fíjate, Guillermo, que estas reglas que se van a aplicar la semana próxima se decidieron por el Senado, es decir, no son estables a lo largo de todas las designaciones. Es al contentillo de los senadores en ese momento que dicen, esto se hace mañana con 10 minutos o no. O no. O con Va 20 cambiando. minutos, Entonces, o sea, sea profundidad o lo que sea. Para ser quienes son los titulares de las altas cortes, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no parece ser un buen sistema de designación. Ok. Cualquiera que sea la designada, ¿qué temas tendrá que ver en la Corte? Hay un tema enorme a la vuelta de la esquina, que es la Ley Bonilla. Explícanos, Agustín. La Ley Bonilla es una ley que decretó la legislatura del Estado de Baja California, que amplía el plazo de 2 años a creo que 5 del gobernador. Sí. No es una reelección, pero es una manera muy poco ortodoxa, por decirlo menos, de extender el mandato de un gobernante. ¿Por qué llegó a la Suprema Corte? Ese me queda claro que va a ser un caso que llegue a la Suprema Corte, porque se va a impugnar la constitucionalidad de esa ley, si esa ley rompe con los principios democráticos. Y además es un caso bien complicado, porque no hay expresamente un artículo de la Constitución que prohíba lo que hizo el Congreso, pero a través de una interpretación se puede arribar a que violenta el mandato popular, violenta el principio de la soberanía popular, violenta el principio de la democracia, pero es un tema que yo creo que va a llegar, si es que llega, tendrá que ser un tema que analice el Pleno de la Suprema Corte. Y además afecta directamente al presidente, ¿no? Pues evidentemente, si sobre el tema es un ensayo de reelección o alguna cosa así, entonces yo creo que ese va a ser un tema que todo el mundo va a ver con lupa. Adicionalmente, yo creo que siguen pendientes una cantidad inmensa de asuntos relacionados con derechos humanos, del sistema penal adversarial y temas de igualdad y temas de equilibrios también dentro de la administración pública, con comisionados independientes y todo ese tipo de cosas. Pero si me dijeras cuál está a la vuelta de la esquina lanzando luces amarillas, es la Ley Bonilla. Laida. Pues mira, yo creo que todos los días la Suprema Corte, cuando sesiona, decide cosas muy importantes, son muy trascendentes. Es cierto que hay casos más mediáticos que otros, pero aspectos que tienen que ver con el sistema penal, con aspectos fiscales, todos los días son decisiones muy importantes. Entonces, creo que lo que tenemos que cuidar es que quien llegue no se deje hacer manita de puerco, ¿no? Por nadie, no solamente por el presidente, sino también por grupos de interés. A veces son empresarios, ¿no? A veces son incluso medios de comunicación. Entonces, tener un perfil de alguien que puede hablar con independencia y tener una trayectoria que habla sobre esa independencia, creo que esa sería la candidata ideal. Muy bien. Has hablado del presidente de la Corte. ¿Qué papel desempeña o sea, no desempeña un papel obviamente en esta designación, pero tiene un peso, ¿no? Bueno, a ver, empecemos por decir una situación. El presidente de la Corte tiene, digamos, es el fiel de la balanza, ¿no? Hay 11 ministros. En una sala hay 5 y en la primera sala hay 5 y en la segunda sala hay 5. El presidente de la Corte no participa en los debates de la primera y segunda sala. Participa solamente en los debates de pleno. Y obviamente tiene que ser un árbitro, tiene que ser un fiel de la balanza. Primero, si hay una votación empatada 5-5, su voto es clave, ¿no? El presidente de la Corte yo creo que tiene
fundamentalmente una misión: velar por la independencia del Poder Judicial y velar al mismo tiempo por la fortaleza interna del Poder Judicial. ¿Y en este proceso? Y en este proceso yo creo que tienen que mantenerse al margen, ¿no? Es decir, esto es un proceso donde interviene el Poder Ejecutivo designando la terna y lo que decida el Senado, que como ya dijo Laida, nos gustaría a todos ver un proceso más transparente, de más debate, nos gustaría escuchar más a las designadas, saber qué piensan, pero ya una vez que alguien llegue a la Corte, el presidente de la Corte es clave, porque él tiene, a final de cuentas también hace política interna dentro de la Corte y también llevar muy claramente la relación con los demás poderes, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Okay. Bueno, pues nos ha terminado el tiempo. Laida, Agustín, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas, y a ustedes televidentes también muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias.